Gente que cuenta, un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos poco conocidos. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. ¿Es más fuerte la vida o los dispositivos que usamos para controlarla? De eso versará la siguiente historia. La Nación, por Liliana Jaimes Espinosa, autora colombiana radicada en Funza. Le tomaron los signos vitales y realizaron un monitoreo corto. Ya se encontraba en 5 de dilatación. En la sala estaban una doctora de tez envejecida y 2 enfermeras. Lucían el cansancio del día. El parto era lento. La doctora sugirió el uso de la epidural para acelerarlo. Eso les daría el tiempo necesario para realizar otros quehaceres obligatorios. Al rato entró un hombre con bata blanca algo sucia de sangre. La mujer giró el cuerpo para quedar de medio lado. Allí, el hombre le introdujo una aguja en la espalda baja. Ella se retorció por el dolor. Tras la inyección llegó una fuerte contracción. Después de unos cuantos minutos y, al lograr incorporarse, su dilatación ya estaba en 7. La doctora se acercó nuevamente y le indicó a la mujer que era tiempo de pujar. El procedimiento era casi mecánico. La mujer hacía un esfuerzo por respirar. Por primera vez se le dificultaba botar el aire. Al tomar una bocanada no podía retenerlo para lograr el pujo en la contracción. Su cuerpo estaba cansado. Este era quizás el último parto que esta mujer podía llevar a cabo. Su mente se encontraba consternada, pues era lo único que sabía hacer. El bebé había asomado su cabeza. Reptando boca arriba, la madre se cambió de la camilla regular a una cama de parto. Aún con sus pocas fuerzas lo logró. Tomó la posición de los apoyapiernas, mientras la enfermera preparaba la cuna térmica para recibir al bebé. Con todo listo, la mujer sintió una fuerte contracción, tomó una bocanada de aire y pujó. El tiempo se detuvo. Los cuerpos se percibían en una línea delgada desde donde se observaba la vida y la muerte. La mujer repasó su existencia dándose cuenta de lo simple y vacía que se había tornado. Muchas imágenes pasaron por su mente. Un éxtasis se apoderó de cada célula del cuerpo de aquellos que se disputaban por quedarse en este mundo. La realidad se percibía como un líquido denso. Con afán, la doctora le indicó hacer una última respiración a fondo. Nació el bebé. Lo primero que hicieron fue ponerlo sobre el vientre de la mujer. Era un primer roce entre aquellos que luchaban hace un momento por vivir. El calor del bebé se transmitía al vientre de la madre, quien, tras el inmenso esfuerzo, comenzaba a perder temperatura rápidamente. Ella veía el rostro del bebé como queriendo llorar. Era un gesto de incomodidad al dejar su pequeño universo y abrirse a la realidad de un mundo confuso. El aire por primera vez se desplazaba desde su nariz hasta sus pulmones. Su color morado se iba tornando rosado con los minutos. La nostalgia se apoderó de la mujer, cuya temperatura bajaba cada vez más. Los dientes empezaron a castañearle. Una de las enfermeras recogió al bebé y lo puso en la cama térmica. La mujer tomó la posición fetal e intentaba calentarse. Se sentía muy débil. Al rato, otra enfermera le recordó que debía expulsar los residuos del embarazo, que permanecían en su vientre. Como pudo, la mujer sacó fuerzas y empezó a masajear su estómago, y mientras lo hacía, se cuestionaba su existencia. Fue restaurándose con el tiempo. Sentía su sensibilidad diferente debido a los movimientos característicos que el feto había realizado durante casi 9 meses. Pese al sangrado presentado desde el 6º mes, la vida afloraba en una pequeña posibilidad de sonreír, y no solo la del bebé, también la suya. Desde sus 15 años y gracias a la calificación del sistema,
fue parte de uno de los centros de reproducción de La Nación. Para participar de esta importante tarea se debía pasar por varios filtros. Al nacer se examinaban las cualidades de los bebés y desde allí se perfilaban para entablar los oficios que requería el sistema para funcionar, siempre dentro de sus respectivos estratos. Bajo algunos test de inteligencia y exámenes clínicos, los jóvenes eran clasificados para determinar labores específicas. Algunas mujeres se escogían para esta tarea. El resto de personas eran sometidas a esterilizaciones. Por supuesto que los centros de reproducción se encontraban estratificados. Estaban aquellos especializados donde nacerían los gobernadores, que a su vez manejaban diferentes rangos de poder. Otro donde se gestaban los líderes de zonas o de producción. Estos dos eran los centros más pequeños, y en el resto se forjaban las vidas de aquellos que operarían como obreros en diferentes áreas. Esta mujer hacía parte del centro donde se gestaban estos últimos. Desde la primera menstruación, las jóvenes escogidas como incubadoras eran sometidas a diversas pruebas que permitían proyectar la cantidad de embarazos que podrían llevar a cabo, alcance que solía ser extrañamente preciso. En la mayoría de los casos, de 9 a 12 embarazos durante su vida fértil. Las incubadoras pasaban por el embarazo, la época de amamantar, y a los 3 años los bebés eran apartados para ser llevados a los centros de estudio, donde permanecían por 12 largos años. Aquellos que habían nacido en el centro de obreros aprendían lo necesario y, según la clasificación, se especializaban en un quehacer. Los líderes de zona o de producción estudiaban 2 años más disciplinas como psicología, sociología. Allí comprendían las dinámicas de la población. Su especialidad era mantener el orden establecido. Por último, los gobernadores recibían 4 años más de estudios en los mejores centros de la ciudad, y a partir de su desempeño se les encargaba zonas de mayor o menor demanda. El sistema buscaba ser muy cuidadoso en el aspecto de la reproducción. 500 años atrás, la excesiva sobrepoblación había posibilitado una de las revoluciones más contundentes. La nación casi colapsó. Con mucho trabajo se logró recrear nuevamente el pensamiento humano. Los alimentos, las vacunas y la educación, al igual que algunas alteraciones genéticas, se volvieron indispensables en el nuevo orden mundial. El centro de nacimiento se dividía en 3 partes. La zona norte, donde se encontraban las mujeres embarazadas, la zona central, donde las incubadoras pasaban 3 años con sus bebés, y la zona sur, donde se encontraba el centro de estudios. Allí los niños se apartaban de sus incubadoras y comenzaban a recibir lecciones de lenguaje, matemática y comportamiento. Este había sido un embarazo extraordinario para la mujer, no solo porque a través de él había percibido la muerte como nunca antes, también porque este bebé era diferente. Después de un rato la mujer se encontraba estable, su temperatura se había regulado y estaba lista para amamantar. La enfermera le acercó el bebé y éste buscó el pecho con desesperación. Se miraron a los ojos y la mujer sintió un fuerte deseo de llorar. No había tenido esa sensación con los demás. Quizás el sentimiento de perder su propósito mayor para el sistema le había llevado a volcarse en un sinfín de pensamientos frente a su existencia. De manera extraña, el vínculo empezó a crecer entre ellos, tras el paso de los días. Las incubadoras no podían nombrar a los bebés. Era una de las políticas para no generar apegos. Si bien las mujeres pasaban por varios procesos psicológicos, existían normas que eran imprescindibles como esta. Sin embargo, un día la mujer, en su labor de cuidado y tras un impulso, al creer que el bebé iba a caerse de la cama, le gritó «¡Azul!». Ella sabía que no podía nombrarlo. Pese a esto, y tras haber dicho la palabra, comprendió que en su mente siempre lo llamaba de esta manera. «Azul», pensaba la mujer, «¿por qué siempre te he dicho azul?». Al intentar analizar la palabra, cerró los ojos y se tendió en su cama. Recordó que durante el parto vio una imagen poderosa. Era el cielo de su infancia, azul resplandeciente.
que un día pudo disfrutar al fingirse enferma y no asistir a clase. Soñaba con convertirse en ave para volar sin restricción alguna. Ahora estaba allí, pasando los 40 años sin haber hecho nada más que servirle a la nación. Se empezaba a forjar un sentimiento de insatisfacción en su pecho. Entonces, al sentir eso, se trazó una tarea. Había comprendido que Azul era una extensión de ella en el mundo, por lo que ayudarlo a cuestionarse siempre la nación podría ser una posibilidad de alcanzar un grado de libertad. Quiso concentrar en este trabajo todas sus fuerzas. Así lograría construir una idea sin importar lo pequeña que fuera. Era la forma de agrietar la mentira que por décadas había creído, la realidad que había construido en su mente. Durante los 3 años en los que debía amamantar y cuidar al bebé, la mujer empezó a trabajar en las noches, construyendo una red que le permitiera comunicarse con Azul cuando se encontrara en la zona norte. Hacía todos los quehaceres de manera rápida y en sus ratos libres se sentaba a analizar su estrategia. Se dedicó a amar de la mejor manera que podía al bebé. Ella buscaba que el apego fuera tan profundo que difícilmente pudiera olvidarla. Algunas veces sus superiores se quedaban mirándola al percibir que ella consentía al bebé, y entonces tomaba distancia y disimulaba. Al explorar esta sensación y darle rienda suelta, sentía que su pecho se hinchaba. Le enseñó varias palabras e intentaba que estuviera sereno y fuerte. Llegó el día. Desde antes del amanecer sentía una tristeza profunda. No quería entregarlo al centro de educación. Para esta ocasión debían llenar un formulario indicando las capacidades del niño, el vocabulario, si había algunos cambios en su rutina. Esta tarea duraba casi 2 horas. Durante este tiempo Azul jugaba con el uniforme de la mujer. Mientras los demás niños dormían, él se quedaba junto a ella. Unos días atrás, ella había iniciado su estrategia. Como ya no podía ser más incubadora, solicitó su traslado a la zona norte. Ayudaría en los quehaceres del lugar. El sistema aceptó. Ambos llevaban su maleta. Empezaría su estadía allí al mismo tiempo. Azul se estableció en una pequeña habitación donde dormiría por varios años. Al llegar al lugar buscaba por las ventanas a la mujer, quien a su vez siempre buscaba la forma para que Azul la viera. Le hacía un guiño y el corazón de Azul se tranquilizaba. Empezaron las nuevas rutinas. Los niños eran sometidos todas las mañanas, después de realizar su limpieza, a una hora de programas televisivos que los desubicaban y producían náuseas. Los niños eran ensimismados y lucían una mirada perdida. La mujer recordó las sensaciones que había tenido en su infancia y, aunque todos eran sometidos a estas horas frente a la pantalla, desde el parto, ésta había perdido fuerza para ella. Haber estado ante la muerte misma había trastocado su forma de pensar. Ahora comprendía el impacto de estas en los emisores. Desde allí, ella también tomaba distancia para cuidar su mente. Buscó una solución. Le diseñó una especie de tapones con materiales de su habitación. Le pidió a Azul que se tapara los oídos y que en lo posible cerrara los ojos. Le enseñó a cuidarse de los hombres y las mujeres líderes del lugar. Todas las noches, a hurtadillas, la mujer llegaba a la habitación del niño. Allí hablaban en la oscuridad durante horas. La mujer analizaba los cambios de comportamiento de Azul, quien a veces se mostraba apático frente a ella. En ocasiones sentía que lo estaba perdiendo. Azul se quedaba dormido. Ella lo arropaba y se iba fingiendo que limpiaba las paredes o barría los pisos hasta llegar a su habitación y así por fin descansar. Después de 1 año el esfuerzo era atroz. Las pocas horas de sueño y el exceso de trabajo la llevaban a estar algo distraída. Un día, mientras lavaba los pisos antes del almuerzo, la mujer se tropezó y se golpeó muy fuerte en la cabeza. Cayó inconsciente. Se la llevaron para nunca más volver. Al sur salió la hora del almuerzo. La buscó con la mirada, pero no logró verla. Fingió que iba al baño. Tampoco la encontró. Esa noche Azul no vio a su amiga. No vio a su madre. Esperaba con ansias a que abriera la puerta. Lloró con la almohada en la cara para no llamar la atención. Se quedó dormido. Pasaron los días.
La tristeza al sentirse abandonado le inundaba el pecho. No dejaba de buscarla con la mirada. Azul dejó de utilizar los tampones para los oídos y ahora no cerraba los ojos. Empezó a tener mareos y a olvidar el rostro de la mujer. Un día recorrió el largo pasillo que daba a la calle. Antes de llegar al inmenso portón de hierro, a la frontera del centro, vio una pequeña ventana color turquesa. Quiso mirar a través de ella. La alcanzó con curiosidad. Su mano derecha levantó la manija. La mano izquierda se asomó lentamente. Falanges de azul sintieron poco a poco el frío penetrante. La temperatura de una nación de palabras repetidas, de discursos vacíos y voces apagadas. Era una sucesión de fonemas que se quedaban en el aire. Lo volvía denso y gris. Después de asomar su mano quiso acercar su rostro. Entonces cogió las pequeñas rejillas y tomó impulso para empinarse. Allí un pito agudo alcanzó su oído derecho. Era el epinicio que se desgajaba. Logró ver a algunos transeúntes. Iban con la boca empastada al tararear el himno de aquello que llamaban la nación, pero que buscaban olvidar a toda costa. Cerró sus ojos con temor. Quería imaginar otra cosa, las palabras de la mujer quizás. No le fue posible. La propaganda cacofónica le obligó a abrirlos. No los pudo volver a cerrar. Ya era parte del dispositivo. Escuchaste a Gente que Cuenta.